Aquí estamos y para eso estamos. Son dos frases que por lo general he utilizado en los escritos. En los escritos escatológicos que durante el año 2022 estuve realizando. He querido hacer este video con el propósito de que algunos oyentes no me conocen realmente. Y el otro propósito es para ser más expositivo. Aquí estamos y para eso estamos. Son dos frases que precisamente hacen relación a, al desconocimiento que tenemos de Dios. Y sobre todo de algunos asuntos que nos vemos en total oscuridad. Si vamos a hablar de Dios, hablemos, pero conforme a la palabra. Porque es la palabra la que nos revela quién es Dios. Si decimos conocer a Dios, es porque conocemos la palabra. Pero la verdad sea dicha, lo que conocemos de Dios ha quedado en manos de la teología y de la filosofía. Y la palabra se desconoce por completo. Aquí estamos y para eso estamos. Hace algo más de 8 años tuvimos aquí en Bogotá la visita de un gran pensador, representante del pensamiento filosófico ateísta. Fue recibido o invitado a presentarse en el auditorio de la Universidad Javeriana para exponer las bases y el fundamento que rigen el ateísmo. Y como era natural, allí estaba el representante del pensamiento teológico, el sacerdote católico de la comunidad jesuita, teólogo de la Universidad Javeriana. Allí en el auditorio estaba la clase neta, la nata del intelectualismo. Teólogos, filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras. Y por supuesto no podía faltar los curiosos. Curiosos por el despertar del conocimiento y del pensamiento. Curiosos dentro de las ciencias como los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los profesionales de la salud, los periodistas y demás. Curiosos porque hay una gran distancia de estas ciencias con respecto al pensamiento teológico y filosófico. El auditorio estaba a reventar. No importaba que había que estar sentado en el piso. No importaba la incomodidad. Lo que importaba era estar dentro del auditorio para escuchar a estas dos eminencias. Y allí estaba la nata del intelectualismo para escuchar el uno haciendo defensa del ateísmo y el otro haciendo defensa de la existencia de Dios. Surgen algunas inquietudes. ¿Será que Dios necesita del hombre intelectual, el teólogo, el sociólogo, el filósofo, para que lo defienda intelectualmente? ¿Será que el pensamiento del hombre nos acerca a Dios? ¿Será que ese pensamiento limitado es tan orgulloso de considerar que conoce a Dios? Por eso he dicho que lo que se conoce de Dios ha quedado en manos de la teología como también de la filosofía.
Acaba de morir en estos días el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Se le va a conferir el título de Doctor de la Iglesia, título que solamente se le ha sido dado a 26 personalidades. Este título se le va a dar en razón a que fue un teólogo acucioso, dedicado al estudio y a la investigación teológica. Un intelectual, teológicamente hablando. Se le va a otorgar este título sobre todo por los escritos que él desarrolló en favor y en defensa de la ortodoxia. Cuando yo escuché algo más de estos escritos, me sentí 200, 500, 800 años atrás en la historia. Y me dije, parece mentira que en pleno siglo XXI se esté exaltando este tipo de pensamiento que tuvo Joseph Ratzinger. Sería interesante que investigáramos acerca de lo que es la ortodoxia. Y de paso, ¿qué es la ortodoxa? Estas dos palabras se escriben con X y hacen referencia a dos cosas muy diferentes. Si tú, querido oyente, querida oyente, quieres saber acerca de qué es la ortodoxia, qué es la ortodoxa, puedes comunicarte conmigo, venir a esta fuente y yo te lo voy a decir, te lo explicaré. Y de paso, tendremos el gusto de comunicarnos por WhatsApp audiblemente y saludarnos. Tendremos ese gusto de saludarnos personalmente. Y también sabrás, de paso, porque yo he dicho que me sentí todos esos años atrás en la historia acerca de este pensamiento que tuvo en sus escritos Joseph Ratzinger. He dicho, y lo seguiré repitiendo cantidad de veces, que lo que se conoce de Dios ha quedado en manos de la teología y de la filosofía. Y la palabra se desconoce por completo. Hubiese sido muy interesante, muy importantísimo hubiese sido que el sacerdote que tuvo en sus manos la exposición del tema de la existencia de Dios aquel día allí en el auditorio de la Universidad Javeriana, ante semejante calidad de los presentes, de los asistentes, hubiese él hablado de este tema de la existencia de Dios, habiendo traído la palabra. Hubiera sido muy importante. Voy y repito, lo que se conoce de Dios ha quedado en manos de la teología y de la filosofía. Aquí estamos, y para eso estamos, para saber qué es lo que nos dice la palabra acerca de la existencia de Dios. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Por ahora, quiero hablar más de teología. La teología surge, aparece, nace por la inquietud del hombre, inquietud que lo llevó a pensar y a preguntarse quién lo había puesto ahí. Y seguidamente aparece la filosofía por esa misma inquietud que tuvo el hombre de pensar y de preguntarse quién era y por qué estaba ahí. Entonces vemos
que primero se dio la teología y luego se dio la filosofía. El hombre empieza teológicamente a hacer figuras de su propia imagen. Se inclina a ellas para adorarlas y rendirles culto. Lo mismo lo hizo con todo aquello que veía, que lo inquietaba y que lo asombraba. La luminosidad de la luna, la luminosidad del sol, del relámpago. Esto él veía, lo inquietaba, lo asombraba y como tal le rinde culto a estos astros. Le rinde culto a la lluvia, le rinde culto a algunos animales. El hombre necesitó de la representación para poder ver, para poder tocar lo divino, la divinidad. Hay una necesidad teológica, una necesidad en su espíritu, teológicamente hablando. Hay una necesidad interna en el hombre de poder ver a Dios, de poder ver lo divino. Y por eso vemos como prueba muchas imágenes que el hombre antiguo dejó plasmado alrededor del mundo. Muchas imágenes con su propia representación, con su propia imagen, considerándolo Dios. Estas imágenes el hombre antiguo le rindió culto y adoración. Y el hombre moderno hace lo mismo. Él ha hecho sus imágenes a su semejanza. Son representaciones de su semejanza. Esas imágenes les puso su naricita, sus ojitos, sus orejitas, sus manitos. Y contempla esa imagen. Y la contempla. Y la contempla. Y la eleva a la categoría divina. Esto es, lo mira, que ahí está Dios. ¿Por qué? Porque el hombre siente en su espíritu esa necesidad de ver a Dios. Y esa es la razón por la cual simultáneamente, aparte de las figuras que él hace, simultáneamente aparece la argumentación teológica y la argumentación filosófica para dar razón y explicación a lo que no conoce, a lo que no ve la existencia de Dios. Por eso, teológicamente y filosóficamente, estas ciencias aparecen en el saber humano por esa necesidad que siente el hombre de ver lo divino, de ver a Dios. Por lo tanto, la argumentación teológica y filosófica es una argumentación intelectual para dar a saber, para dar a conocer lo que no ve, lo que no se puede ver. Y así, el hombre lo que ha sabido de Dios ha quedado en manos de la teología y de la filosofía. Y la palabra se desconoce por completo. Por completo. Por lo tanto, la pregunta a responder
no es acerca si Dios existe o no. El tema no es la existencia de Dios. La pregunta sería, ¿por qué no vemos a Dios? Ya que esa es la razón por la cual el hombre hace sus representaciones de su propia imagen, considerándolas como Dios. Y esa es la razón por la cual la argumentación teológica y filosófica aparece en el intelecto del hombre, para dar respuesta a lo que no se ve. Entonces, la pregunta a responder no es si Dios existe o no. El tema no es acerca de la existencia de Dios, sino la pregunta es ¿por qué no vemos a Dios? Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Venir a la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, venir a la palabra. Esa es la invitación que yo te hago a ti, querido oyente y querida oyente. Para el próximo video estaremos dando respuesta por qué es que no podemos ver a Dios. Eso lo veremos en el próximo video. Me despido sin antes declarar esta bendición para ti, querido oyente, querida oyente. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén.